Día 195. Cartas a Timoteo. Importancia del libro, estructura y cómo entenderlo. ¿Cómo leer Primera de Timoteo? Mientras que la interpretación de un solista puede ser asombrosa, existe una riqueza única expresada en la sinfonía de varios artistas e instrumentos, fluyendo en unidad bajo un director principal. Cada uno de nosotros tiene un instrumento que tocar. Unidos en la iglesia creamos una increíble expresión de quién es Dios cuando tocamos en armonía los unos con los otros. Lo que estás a punto de escuchar es parecido al manual de un director de orquesta. Este resume las pautas para el funcionamiento de la iglesia, ofreciendo ayuda práctica a los creyentes en sus relaciones entre ellos, con los líderes y el mundo a su alrededor. Pablo escribió a su amado amigo, lo que había acompañado en muchas empresas misioneras. Sus instrucciones para la iglesia están intercaladas con directivas personales y palabras de ánimo para su protegido, Timoteo. Esta combinación resulta en un fabuloso manual para discipulado corporativo y personal. Esta sabiduría práctica y esencial debe entenderse en el contexto de la situación concreta a la que Pablo se dirigió. Tal vez te preguntes repetidamente, ¿qué cosas en Éfeso motivaron a Pablo a escribir esta carta? Busca los principios básicos. Puede serte útil imaginar que estás escuchando una conversación a escondidas entre un experimentado ministro y su joven colega. Aunque los problemas específicos y las soluciones concretas nunca serán idénticos, los principios del Evangelio nunca cambian. Primera de Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones pastorales de Pablo a Timoteo. Debido que Timoteo estaba bien versado en la teología de Pablo, el apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva. No obstante, esta epístola expresa muchas verdades teológicas importantes, tales como: primera, la función apropiada de la ley. Segundo, la salvación. Tercero, los atributos de Dios. Cuarto, la caída. Quinto, la persona de Cristo. Sexto, elección. Y séptimo, la segunda venida de Cristo. La primera carta a Timoteo es una guía valiosa para cada líder de iglesia, ya que expone los principios por los cuales el grupo local de creyentes debe conducir el ministerio. Después de los saludos iniciales, Pablo dedica el primer capítulo a la enseñanza acerca de la iglesia. Él describe la buena instrucción y revisa el propósito de la ley, la cual Timoteo había conocido desde la niñez. Por medio de su testimonio personal, Pablo exalta el poder de la gracia salvadora y enseña a Timoteo cómo combatir errores doctrinales. La administración de la iglesia se discute en los capítulos 2 y 3. Tanto la calidad de la adoración en el capítulo 2 como el liderazgo en el capítulo 3. La oración debe tener prioridad en la adoración pública, y el papel del hombre y de la mujer son descritos. Los requisitos para el servicio tanto de los obispos como de los diáconos son enumerados. La protección de la iglesia es el tema del capítulo 4. Pablo traza la apostasía predicha y define la mejor defensa contra ella, una vida piadosa y santa, y la perseverancia fiel en el ministerio. Los capítulos 5 y 6 tratan de las responsabilidades de la iglesia, tanto en el bienestar de la gente en el capítulo 5, como en la advertencia sobre los peligros, capítulo 6. Pablo insta por un honor apropiado para las personas de cualquier edad o sexo, las viudas y los líderes. Los peligros que se deben evitar incluyen la falta de respeto en el lugar de trabajo, indiferencia a la verdad, imprudente exhibicionismo de las riquezas y la desobediencia que conduce a compromisos. En los saludos finales, Pablo otra vez alude a la gracia. Él desea
que todo líder de la Iglesia sepa que la gracia abundante de Dios es el fundamento para la organización y el ministerio de las iglesias locales para la gloria de Cristo. Es un principio que se ha aprobado y demostrado ser valioso por 2000 años. Primera de Timoteo incluye los siguientes temas: la sana doctrina. Los falsos maestros que mostraban una fascinación insana por los mitos y las genealogías y una preocupación por la ley, se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Estos prohibían casarse y comer ciertos alimentos y enseñaban que la resurrección final ya había ocurrido. En contraste, Timoteo debía enseñar solo lo que era confiable, sano y bueno. Vivir correctamente. Los falsos maestros procuraban incitar la controversia y la inclinación a la especulación, al engaño y a la avaricia. Pablo le dio las siguientes instrucciones a Timoteo: que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, la fe y la pureza. El evangelismo. El interés de Pablo por el evangelio exitoso de la Iglesia se encontraba en el corazón de sus instrucciones. La conducta de los cristianos debe ser irreprochable, ya que su comportamiento tiene un efecto directo en el éxito de sus esfuerzos evangelísticos. Los líderes de la Iglesia. Los líderes de la Iglesia necesitan alcanzar estándares más altos de los que se esperan de personas que tienen puestos similarmente importantes en la sociedad contemporánea. Sin embargo, las advertencias contra las prácticas inmorales y el materialismo aplican para todos los miembros. ¿Cómo leer Segunda de Timoteo? Las últimas palabras de una persona a punto de enfrentar una muerte inminente suelen causar un impacto significativo. Este es ciertamente el caso en la última carta de Pablo a su amado discípulo y fiel compañero. Pablo, prisionero en Roma por segunda vez, sabía que enfrentaría el martirio. La claridad y el poder de sus palabras finales no solo le sirvieron a Timoteo, su hijo en la fe, sino también han resonado en los corazones de los creyentes alrededor del mundo a través de los tiempos. Sus últimas palabras son consejos para toda la vida. El consejo apasionado de Pablo es tan vital para nosotros como lo fue para Timoteo en aquel entonces. Cuida este regalo precioso, el evangelio puro de la salvación solo por la gracia. Soporta las dificultades, depende de la palabra inspirada por Dios y mantente enfocado en difundir el evangelio. Observa cuán concisas son sus declaraciones. A medida que Pablo intenta condensar la sabiduría de toda una vida de servicio a Dios, sobre todo, toma nota cómo desafió a Timoteo a un ministerio más eficiente. Las perlas contenidas en este libro se forjaron en el crisol de una vida llena de peligros, pero apuntan a la esperanza que albergan todos los que están en Jesucristo. Parece que Pablo pudo haber tenido razón para temer que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse espiritualmente. Esto había sido una seria preocupación para Pablo, debido a que Timoteo necesitaba continuar la obra de Pablo. No se encuentran indicaciones históricas en otras partes del Nuevo Testamento que indiquen la razón por la cual Pablo estaba tan preocupado. Hay evidencias en la epístola misma a partir de lo que él escribió. Esta preocupación es evidente, por ejemplo, en la exhortación de Pablo a avivar su don, a reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio, a no avergonzarse de Pablo y del Señor, sino a sufrir voluntariamente por el Evangelio y a aferrarse a la verdad. Resumiendo el problema potencial de Timoteo, ¿quién podría estarse debilitando bajo la presión de la Iglesia y la persecución del mundo? Pablo lo llama, 1. Generalmente a esforzarse, la exhortación clave de la primera parte de la carta, y 2. A continuar predicando la palabra,
la amonestación principal de la última parte. Estas palabras finales a Timoteo incluyen pocas afirmaciones de reconocimiento y felicitación, pero muchas amonestaciones, incluyendo unos 25 imperativos. Debido a que Timoteo estaba muy inmerso en la teología de Pablo, el apóstol no le dio más instrucción doctrinal. No obstante, hizo referencia a varias doctrinas importantes, incluyendo la salvación por la gracia soberana de Dios, la persona de Cristo y la perseverancia. Además, Pablo escribió el texto crucial del Nuevo Testamento de la inspiración de las Escrituras. Después de los saludos iniciales, la exhortación a los siervos fieles es el enfoque del capítulo 1. Los principios básicos para el liderazgo de los obreros son mencionados, tanto el aprecio de Pablo por Timoteo como en las recomendaciones dadas a él. La capacitación de líderes fieles es el tema del capítulo 2. Se explica cómo ellos pueden extender su ministerio y cómo ministrar ocupa el resultado del capítulo. Varias cualidades indispensables en los líderes que ministran son enfatizadas. Los últimos 2 capítulos incluyen la firmeza de los líderes fieles. La advertencia de los últimos días es evidente por la deserción de algunos y por la diligencia de Pablo y otros. La autoridad de la palabra de Dios es enfatizada en la pasada capacitación a Timoteo, en su enseñanza presente y en las pruebas que tendrá en su ministerio. Su lealtad a la fe se ve en la perseverancia fiel de Pablo al anticipar la recompensa de la corona, al afrontar circunstancias actuales y al esperar con ansias la gloria venidera en el cielo. Es probable que el mismo Timoteo hubiera pasado tiempo en prisión antes de la conclusión de su ministerio. Imagínese lo que esta carta de Pablo significaría para Timoteo en medio de tal prueba, incluyendo sus saludos finales, que llevan al lector a la gracia maravillosa de Dios. Todos los que sufren persecución en el servicio para Cristo o saben de alguien que la sufra, serán enriquecidos espiritualmente por esta, la última carta de Pablo. Segunda de Timoteo incluye los siguientes temas. La motivación para perseverar. Pablo animó a Timoteo para que continuara la misión misionera. Dirigió a su joven ahijado a aferrarse a las tradiciones que había recibido y se puso a sí mismo como un modelo a seguir para Timoteo. Esta carta enseña que la verdad no es solamente algo en lo que se cree, sino también un camino a seguir. La confianza en la autoridad de las Escrituras. A Timoteo se le había instruido desde la infancia temprana en las Escrituras, lo cual le ayudó a responder a la verdad de Jesucristo. Pablo hizo énfasis en el manejo correcto de las Escrituras, en la autoridad y en la importancia para desarrollar discípulos capaces de servir a los demás. La advertencia contra los falsos maestros. Pablo advirtió a Timoteo contra los falsos maestros que incitaban disputas sobre controversias sin sentido y que buscaban engañar. Ellos se complacían en palabrerías profanas y propagaban una teología turbia. En contraste, los siervos del Señor deben sostener la sana doctrina y evitar disputas injustificadas. Deben ser amables con todos, promover la sana doctrina e instruir con amabilidad y paciencia a quienes se oponen a la verdad, en lugar de buscar pelear con ellos.